Falta un minutito, pero vamos a empezar ya. Y una vez. Entonces, hoy vamos a platicar acerca de la diabetes. Bueno, vamos a ver qué es la diabetes. Todo el mundo sabe, ¿no? Pues que en la diabetes me sube el azúcar. Pero bueno, en realidad la diabetes es una enfermedad metabólica, es una enfermedad crónica y hay alteraciones en el metabolismo, principalmente de los carbohidratos, pero también de las grasas y de las proteínas, sobre todo del azúcar en ayunas. Es la característica. Está elevado los niveles de azúcar en ayunas. ¿Y qué va a pasar? Bueno, como consecuencia de esta elevación del azúcar en la sangre, se llama glicemia. Como consecuencia de la glicemia alta, puede aumentar el riesgo de muchas enfermedades. Si uno tiene el azúcar alta, aumenta el riesgo de que le den problemas cardiovasculares, problemas en los riñones, problemas en los ojos, inclusive embolias y otras complicaciones. Entonces, por eso es tan importante la diabetes. Y bueno, a lo mejor todo el mundo ya sabe los síntomas de la diabetes, pero los voy a recordar. Los síntomas típicos de la diabetes es que la gente le dé mucha hambre, tiene mucha hambre, le da mucha sed y le dan muchas ganas de orinar. Esos son los síntomas clásicos de la diabetes. Muy bien. Ya me escribió aquí Tere Barrón, que me pregunta sobre la vesícula, pero déjame terminar el tema y luego ya me preguntan, ¿eh? Entonces, esto de la diabetes es un problema muy grande en México porque se calcula que más o menos hay unos entre 10 y 12 millones de mexicanos que sufren de diabetes. Es más, antes de que apareciera la pandemia, la diabetes era la principal causa de muerte en México, es decir, la primera razón por la cual la gente se moría aquí en nuestro país era la diabetes. Ahorita tal vez es el segundo lugar, no lo sé, pero seguramente es uno de los primeros lugares. Y a nivel mundial, México ocupa el 9º lugar de todo lo que hay en el mundo. Somos el 9º lugar con más personas diabéticas, ¿eh? En el año de 1985, en todo el mundo nada más había aproximadamente 30 millones de personas diabéticas. En el año 2000 había más o menos 177 millones de diabéticos. En el año 2000, o sea que ahorita en el año 2021 se calcula que puede haber más o menos 330 millones de personas con diabetes. Por eso es algo tan grave, porque está aumentando la cantidad de personas enfermas en todo el mundo. Bien, esta enfermedad puede tener complicaciones agudas o complicaciones crónicas. Agudo significa que es algo que aparece rápidamente. O sea, una enfermedad aguda es una que dura corto tiempo, pero claro que puede tener consecuencias graves. Y una enfermedad crónica es la que dura mucho tiempo. Entonces esa es la diferencia entre crónico y agudo. Y las complicaciones agudas de la diabetes son la hipoglicemia, es decir, que a la gente le baja el azúcar, en vez de que le sube, le baja, y entonces depende de qué tan baja sea esa disminución del azúcar, puede llegar inclusive a desmayarse y le da un coma diabético. También puede ser una cetoacidosis diabética, que es al revés, que le sube tanto el azúcar, que también es peligroso y la gente se puede morir. Y también hay complicaciones crónicas, es decir, las personas van sufriendo daños en su cuerpo por tener el azúcar alto. Y hay un montón, pero bueno, las complicaciones más conocidas por la gente, ya saben, cuando afecta a las arterias, bueno, o los vasos sanguíneos, puede producir arteriosclerosis, se endurecen las arterias. Cuando daña los ojitos, puede producir retinopatía diabética, o cuando daña la retina, pues el nervio óptico. Cuando daña a los nervios y la gente siente muchos dolores porque se le destruye la mielina, le puede dar una complicación que se llama neuropatía diabética. Cuando daña los riñones, por lo mismo que la circulación disminuye, le puede dar nefropatía diabética y con el tiempo le puede dar insuficiencia renal. Y también otra complicación muy frecuente es lo que se conoce como pie diabético. Ese pie diabético se produce por la misma razón, no hay buena circulación y entonces la gente puede tener una úlcera en los pies que se puede ir complicando más y más y más, y algunas personas requieren inclusive la amputación. Pues por eso es muy importante cuidarse. Por favor, cuídense. Siempre hay que visitar a su médico, hay que estar al pendiente. Acuérdense que en la actualidad pues ya es más fácil cuidarnos porque casi en cualquier farmacia le venden para medir la saturación de oxígeno, para medir el azúcar, para medir la presión, para medir la temperatura. O sea, cada vez es más fácil cuidarse, ¿eh? Así que, como dicen en la tele, usted sufre porque quiere, así que hay que cuidarnos.
Muy bien. Ahora, la diabetes, en realidad hay muchos tipos de diabetes, pero para no hacer los bolas, solamente vamos a hablar de dos tipos, la que se conoce como diabetes tipo 1 y la que se conoce como diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es una diabetes que antes le llamábamos nosotros diabetes juvenil, porque es más frecuente en los niños y en los jóvenes. Y la característica de la diabetes tipo 1 es que las células del páncreas están destruidas, son destruidas. Por eso en realidad la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune. Y en la diabetes tipo 2, que es la que más prevalece, es una diabetes que se caracteriza porque las células no responden, no reaccionan ante la insulina. Ya saben ustedes que normalmente el páncreas libera insulina, esa insulina llega a las células y lo que hace es que entre el azúcar a las células y entonces ya baja el azúcar de la circulación, pero se mete a las células para que se utilice como combustible. Muy bien. Y bueno, pues se ha visto que el 90% de los diabéticos tienen diabetes tipo 2. O sea, la mayoría de la gente que tiene diabetes tipo 2. Muy bien. Y también se ha visto que el 80%, el 25% más bien de la población, aunque no tenga diabetes y aunque no tenga obesidad, puede tener lo que se conoce como resistencia a la insulina. ¿Eso qué quiere decir? Que uno se va a comportar como si tuviera la diabetes, aunque no la tenga. Se llama resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque yo no sea diabético y tomo, por ejemplo, como algún carbohidrato, eso va a hacer que yo produzca insulina normalmente, pero cuando la libere, las células no van a responder a esa insulina. Eso se llama resistencia a la insulina. Y repito, según un estudio, el 25% de la gente puede tener esta resistencia a la insulina, aunque no sea diabético. Y a esto en la medicina le llamamos el síndrome X o el síndrome metabólico, porque generalmente a estas personas tienen resistencia a la insulina, tienen altos los triglicéridos, pueden tener un poquito alto el peso, y ese conjunto de signos y síntomas se conoce como el síndrome X. Muy bien. Bueno, se ha visto que la diabetes es mucho menos frecuente en aquellos lugares en donde la gente come una dieta más primitiva, es decir, menos alimentos procesados, menos alimentos refinados, menos alimentos fritos, etcétera, etcétera. Todo lo que ya conocen ustedes de la civilización. Muy bien. El 90% de los diabéticos primero fueron obesos, es decir, primero subieron de peso, luego más y luego más y luego más, hasta que ya se hicieron diabéticos. Por eso es muy importante no subir de peso, porque eso aumenta nuestro riesgo de que nos hagamos diabéticos. Muy bien, yo creo que eso sería lo más importante en relación a los signos y los síntomas de la diabetes. Así que bueno, vamos a hablar acerca de los nutrientes dentro de la suplementación nutricional. ¿Cuáles son aquellos nutrimentos que se han encontrado deficientes en las personas que tienen diabetes? Y voy a hablar de la diabetes tipo 2, porque ya les dije, en la diabetes tipo 1, aunque se llame igual diabetes, en realidad ya vimos que la causa es muy distinta. La causa pues es una destrucción de estas células que producen insulina en el páncreas. Bien, bueno, pues se ha visto que dentro de los minerales, el que más frecuentemente está disminuido en los pacientes diabéticos es el cromo. El cromo es un mineral. Los minerales se dividen en dos tipos, macrominerales y microminerales, es decir, minerales que se requieren en cantidades muy pequeñas, como el caso del cromo, que se requiere entre 50 y 200 microgramos, ni siquiera son miligramos. Y los macrominerales, que son minerales que se requieren en grandes cantidades, ¿no? Como el sodio y otros minerales. Bueno, entonces se ha visto que la deficiencia de cromo puede producir resistencia a la insulina, así que eso también es muy importante. Y bueno, se han hecho varios estudios en donde se ha demostrado cómo el cromo mejora o tiene un papel importante en la sensibilidad a la insulina en las células. Muy bien, el otro mineral que también se ha visto frecuentemente disminuido en los pacientes diabéticos es el magnesio. O sea que muchos diabéticos tienen deficiencia de magnesio. Y bueno, el magnesio tiene la ventaja de que nos puede ayudar para disminuir el riesgo de las complicaciones de los diabéticos. Ya dijimos a los diabéticos qué les pasa, pues les puede dar una embolia, les puede dar arteriosclerosis, les puede dar retinopatía. Entonces el magnesio disminuye el riesgo de que sufran de estas complicaciones.
Ahora, dentro de los nutrientes, en este caso dentro de los antioxidantes, el más importante, bueno, de acuerdo a mi experiencia, yo he visto que el más importante o el que más frecuentemente está deficiente es el ácido alfa-lipoico. Acuérdense, ácido alfa-lipoico es un ácido antioxidante, es 400 veces más potente que la vitamina C y la vitamina E. Es un ácido que trabaja dentro y fuera de las células, es soluble en grasa y en agua al mismo tiempo, o sea, tiene ciertas características. Muchos científicos inclusive le llaman el antioxidante ideal, ¿verdad? Porque lógicamente tiene muchos beneficios, muchas ventajas. Y bueno, concretamente aquí en la diabetes se ha visto que el ácido alfa-lipoico mejora la sensibilidad a la insulina, es decir, hace que las células sean más receptoras a la insulina. Para que le hagan caso, ya les dije, porque en la diabetes tipo 2, pues hay una resistencia a la insulina. Claro, tiene muchos otros efectos, pero sería alguno de los más importantes, al menos en este padecimiento. Muy bien, y hay estudios después que lo demuestran, cómo ayuda a estabilizar los niveles de azúcar en la sangre. Bien. Ahora bien, dentro de los aminoácidos, uno de los que hemos visto muy importantes, hay 12, pero bueno, el número 1 para mí es la levocarnitina. La carnitina, pues ya saben, se considera un aminoácido. La carnitina viene de carne, o sea, sirve para hacer músculo normalmente, pero bueno, la función más grande que tiene la carnitina es que hace que entren los ácidos grasos de cadena larga a las células. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo utilice a esas grasas como energía. Y un diabético muchas veces tiene un montón de grasa circulando por su sangre. Y entonces este exceso de grasa en el torrente sanguíneo, pues es un factor clave en las enfermedades cardíacas. Entonces la carnitina, ¿qué va a hacer? Va a bajar los niveles de grasa en la sangre y por lo tanto disminuye el riesgo de que sufran un problema cardíaco. Y bueno, otros estudios que se han hecho han demostrado que la mayoría de los pacientes diabéticos tienen deficiencia de carnitina. Y se ha visto también que la carnitina, en los efectos que tiene, es que mejora los niveles de glicemia, o sea, del azúcar. También mejora los niveles de la hemoglobina glicosilada, ya ven que hay un examen que se llama así. Mejora la sensibilidad a la insulina y el almacenamiento del azúcar. Y también optimiza el metabolismo de las grasas. Así que, muy importante. El otro aminoácido que también se ha visto deficiente en los diabéticos es la taurina. La taurina lo que hace en este caso es que mejora o produce una cosa que se llama inhibición de la agregación plaquetaria. Cuando hay muchas plaquetas o las plaquetas se juntan, se producen coágulos. Entonces lo que hace la taurina es disminuir esta probabilidad pues, de que sufran de una embolia, mejora la circulación. Y bueno, y de paso les digo, la taurina ayuda en los ojos, en la retina, porque también mejora, se requiere pues para la visión. Es muy importante la taurina en la visión. Inclusive un estudio en gatos se les dio una dieta sin taurina y en pocas semanas ya no podían ver. Y ya ven que los gatos son los que ven mejor. Pues por eso la taurina es tan importante para la visión. Bien. Ok, también la vitamina C es muy importante, disminuye los niveles de la proteína C reactiva, previene la acumulación del sorbitol, y eso sería lo más importante. Ahora bien, hay ciertas plantas, ustedes ya saben que ahora las plantas ya están registradas como medicamentos herbolarios. Entonces hay algunas plantas que se ha demostrado que ayudan a las personas que tienen diabetes. Bueno, una de ellas es una planta que se llama Banaba. Su nombre en latín es Lagerstroemia speciosa, así se llama, es en latín por eso. Y bueno, y esta planta contiene una sustancia que se llama ácido corosólico. Y esta planta pues se ha visto que ayuda a disminuir los niveles del azúcar. Entonces hay muchos estudios, inclusive esta planta pues se ha utilizado desde hace cientos de años, sobre todo allá en Asia. Y hay muchas publicaciones, sobre todo en revistas que se dedican a la investigación de las plantas medicinales. Y entre otras cosas, esta planta de banana tiene la capacidad de activar a los receptores a la insulina, o sea, nos ayuda a disminuir la resistencia a la insulina. Entonces, por eso es por lo que es tan importante esta planta.
Muy bien. En un estudio que se hizo déjenme ver dónde se hizo, me parece que en Japón, se demostró que un extracto estandarizado de banaba a unas personas que se les dio por 2 semanas logró disminuir los niveles de azúcar en un 30%. Nada más la pura plantita fue lo que se les dio. Pero claro, muchas veces lo que se hace es que se combinan las plantas medicinales para que tengan un efecto que se llama sinergia. La sinergia en farmacología significa que es el aumento del efecto de la planta. Pero hay una sinergia que se llama sinergia de sumación o de adición y otra sinergia que se llama sinergia de potenciación. Es decir, que la suma, más bien que la acumulación de ambas efectos va a ser mayor que la suma de ellos. Entonces, por eso se llama potenciación. Es como si fueran factores de 3. Supongamos que yo tengo 3 plantas y en vez de que sea 3 más 3 más 3 serían 9. Eso sería una sinergia de adición, simplemente se suma. En cambio, cuando es una sinergia de potenciación, significa que es 3 por 3, 9 por 3, 27. O sea, en vez de ser 9, sería 3 por, en este caso sería 27. Imagínense, es una gran diferencia entre 9 y 27. Así es el efecto de la combinación, en este caso de estas plantas. Y bueno, la otra planta se llama Gymnema silvestre. La Gymnema silvestre también se ha utilizado desde hace aproximadamente 2000 años, allá en la India y en el África. Y esta planta contiene varias sustancias, biotriterpenos se llaman, contiene ácido gimnénico y otras sustancias. Y bueno, está demostrado científicamente en muchos estudios que esta planta tiene un efecto hipoglicemiante. ¿Qué quiere decir eso? Que baja los niveles de azúcar. También tiene un efecto que inhibe la glicosilación en la hemoglobina. También se ha visto que inhibe la absorción del azúcar en el intestino. O sea que se ha visto que no solamente sirve para la diabetes, sino también para aquellas personas que quieren bajar de peso porque van a comer menos. Y otra cosa muy interesante que hace esta planta es que suprime o al menos disminuye la sensación gustativa en la lengua por los hidratos de carbono. O sea, hace que la gente ya no tenga esa ansiedad por querer comer azúcar, ¿verdad? Sobre todo carbohidratos simples, ¿verdad? Como glicerol, sucrosa y otros edulcorantes. Así que bueno, ya saben, es una planta que nos ayuda muchísimo en estos casos. Muy bien. Y yo creo que eso es lo más importante en relación a los nutrientes. Claro, hay otros, pero esos son los más importantes. Acuérdense que lo que uno tiene que buscar es cuál o cuáles nutrientes tiene deficientes y lógicamente pues cuál hace falta, ¿no? Muy bien, bueno, voy a empezar a contestar las preguntas. A ver, entonces, Tere Barrón dice cálculos biliares. Bueno, el 85% de los cálculos biliares están hechos de colesterol. Entonces es muy importante cambiar la alimentación. Y bueno, se ha visto que podría ayudar en algunos casos una planta que se llama cardo lechoso o cardo mariano. También una enzima que se llama bromelina. Los probióticos también. La taurina, por cierto, que ayuda a formar un ácido biliar que se llama ácido taurocólico. Y bueno, ya saben, cambiar la alimentación. Es más frecuente en los cálculos biliares en las mujeres, es más frecuente en las embarazadas y en las que tienen sobrepeso. Muy bien, déjenme ver quién más. Me saluda Miguel Ángel Riviello. Hola, saludos. Dice que me saluda desde el puerto de Veracruz. Bueno, si Dios quiere, allá voy a estar en Veracruz la semana entrante. Allá nos vemos si Dios quiere. A ver, Tere Barrón otra vez. Dice que un señor más bien de 75 años que tiene dañados los pulmones por el trabajo que hacía. Pero bueno, dígame qué daño tiene. ¿Tiene enfisema pulmonar o qué enfermedad tiene? ¿Ven? Porque hay diferentes daños. Dígame por favor más exactitud. Y luego me dice Felipe Araiza, me parece que es de Chihuahua, ¿verdad? Dice neuropatía diabética. Muy bien. Bueno, como acabo de decir, la neuropatía diabética es una de las complicaciones crónicas, o sea, a largo plazo, de la diabetes. Se caracteriza porque los nervios tienen una cubierta que se llama mielina. Cuando esa mielina se pierde, entonces las personas tienen un dolor, como dicen en medicina, un dolor exquisito, es decir, un dolor así muy fuertísimo, como cuando a uno le van a sacar un diente que le duele el nervio, así más o menos es la neuropatía diabética, duele muchísimo. Ahí el más importante nutriente que se ha visto que podría ayudar sería
El ácido alfa-lipoico, 200 miligramos 3 veces al día. Y bueno, hay estudios que demuestran cómo ayuda el ácido alfa-lipoico. También las grasas buenas, o sea, los ácidos grasos esenciales como los omega 3, el complejo B, también puede ayudar en este caso. ¿Cuál otro? Bueno, son los más importantes, ¿eh? Okay, bien. Luego tenemos a Daniela González que dice nefrosis renal. Bueno, nefrosis es renal porque acuérdense que en latín la palabra nefro quiere decir riñón, así que ya cuando dicen nefrosis, pues aquí sí que es un problema renal. Pero me tiene que decir qué enfermedad tiene, o sea, porque hay generalmente la nefritis quiere decir que hay una infección y en la nefrosis quiere decir que hay una degeneración, pero hay muchos grados de degeneración. No sé si tiene insuficiencia renal. Necesito que me explique más sobre eso, sobre la nefrosis. Daniela González, a ver. Luego tenemos a Rosas Blancas. Rosas Blancas dice, si en mi desayuno como 2 huevos con todo y yemas, si tengo problemas circulatorios me afecta.